Hola, buenas tardes XD. Hoy les presentaremos un tema sobre relaciones con las personas, relaciones con los empleados. Se refiere a las actividades de recursos humanos asociadas al trato y a los movimientos de los colaboradores dentro de la organización. Movimientos del personal. Las organizaciones se caracterizan por los movimientos constantes de las personas que transitan a lo largo de la estructura de la organización. 1. Transferencias. La transferencia puede ocurrir por iniciativa de la organización o del empleado. Permite que la organización se reestructure con la creación o cierre de departamentos en función de sus necesidades. Esto provoca la reubicación de las personas en puestos del mismo nivel jerárquico. Las transferencias satisfacen algunas aspiraciones de los trabajadores, por ejemplo, al ofrecerles un nuevo puesto de trabajo. 2. Ascensos. Se refiere al movimiento vertical de una persona que sube a un puesto más alto dentro de la organización. 3. Separaciones por jubilación. Se trata de un movimiento de salida de la organización, el cual se presenta cuando las personas alcanzan la edad límite o el tiempo laborado suficiente para jubilarse. 4. Despidos. También es un movimiento de salida de la organización y puede ser de dos tipos. Despido por iniciativa del empleado o renuncia. Cuando el trabajador presenta su dimisión a la organización por motivos personales o para trabajar en otra organización. Despido por iniciativa de la organización. Cuando la organización separa de su puesto al funcionario por alguna razón específica. 3. Políticas de despidos. Los despidos de las personas por iniciativa de la organización se deben realizar con sumo cuidado y tacto, sobre todo cuando implican una cantidad importante de personas. En general, las organizaciones adoptan algunos procedimientos para aminorar los efectos de un despido. Política de despidos selectivos. Es el procedimiento que utiliza la organización para definir los criterios responsables de la elección de las personas que serán despedidas. B. Colocación en otra empresa. Es el procedimiento que usa la organización para asistir y ayudar a los trabajadores despedidos, por medio de organizaciones especializadas en el ramo, para conseguirles un nuevo empleo. C. Plan de renuncia voluntaria. Se trata del plan que la organización ofrece a sus empleados para motivarles a pedir su separación por iniciativa propia. A. Disciplina. En el pasado, el término disciplina significaba que las personas se conformaban a las reglas y normas establecidas por la organización, porque éstas eran las adecuadas para alcanzar los objetivos de la organización. Actualmente, el término disciplina se refiere a la forma en que las personas se conducen a sí mismas de acuerdo con las reglas y los procedimientos de un comportamiento aceptable para la organización. Disciplina. Conflicto. Los conflictos personales, interés y objetivo, provocan la mayor parte de los conflictos en la organización. Condiciones que desencadena el conflicto. El conflicto desencadenan dos conflictos. 1. Percepción de compatibilidad de objetivos. 2. Percepción de una posible interferencia. La parte afectada adopta un comportamiento de conflicto. La resolución representa el fin del conflicto, pero queda secuelas del conflicto. Condiciones que desencadena el conflicto. El conflicto desencadena dos conflictos. 1. Percepción de compatibilidad de objetivos. 2. Percepción de una posible interferencia. La parte afectada adopta un comportamiento de conflicto. La resolución representa el fin del conflicto, pero queda secuelas del conflicto. Resultados de conflictos. El conflicto puede tener resultados constructivos o destructivos para las partes, sean personas, grupos u organizaciones. Así, el desafío reside en administrar el conflicto de modo que permita maximizar los efectos constructivos y reducir los destructivos. Resultados constructivos del conflicto. El conflicto puede crear efectos potencialmente positivos. 1. El conflicto despierta sentimientos y estimula energías. Despierta su curiosidad e interés por descubrir mejores medios para desempeñar tareas y nuevos planteamientos para resolver problemas. 2. El conflicto fortalece sentimientos de identidad. Cuando un grupo entra en conflicto se vuelve más unido y mejor identificado con sus objetivos e intereses. La cohesión generalmente aumenta la motivación por el desempeño de la tarea del grupo. Cohesión, unión o relación entre personas o cosas. 3. El conflicto despierta la atención hacia los problemas. Es un medio de llamar la atención sobre los problemas. 4.
El conflicto pone a prueba el equilibrio de poder. El conflicto puede llevar a que se apliquen recursos para su resolución y equilibra así la diferencia de poder en las partes. Resultados destructivos del conflicto. El conflicto es más conocido por sus consecuencias negativas, destructivas e indeseables. El conflicto desencadena sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad. El conflicto aumenta la cohesión del grupo. El conflicto desvía energías hacia sí mismo. El conflicto provoca que una parte entorpezca. El conflicto se alimenta solo y perjudica las relaciones entre las partes. Administración del conflicto. Un conflicto se resuelve de 3 maneras. Resolución ganar-perder. Resolución perder-perder. Resolución ganar y ganar. Administración. Reivindicaciones en los conflictos laborales. Los conflictos laborales son divergencias surgidas entre las organizaciones y los sindicatos, o sea, los sujetos, y abarcan intereses individuales, generales, grupales, profesionales o económicos. Los conflictos laborales implican varios tipos de reivindicaciones. Condiciones legales de trabajo. Condiciones económicas del trabajo. Condiciones físicas del trabajo. Condiciones sociales del trabajo. Condiciones de representatividad en el trabajo. Contrato colectivo. El contrato colectivo de trabajo o el convenio colectivo de trabajo es un acuerdo de carácter normativo mediante el cual 2 o más sindicatos significativos de ramas económicas o profesionales estipulan las condiciones de trabajo aplicables en el ámbito de sus respectivas presentaciones a las relaciones individuales de trabajo. Negociación colectiva. El proceso de negociación requiere habilidades para la toma de decisiones, comunicación, motivación, administración de conflictos y reunión. De este modo la capacitación para negociar es un camino para consolidar las habilidades básicas de un administrador. Políticas de relaciones laborales. Estas relaciones se llaman relaciones laborales porque implican cuestiones ligadas al trabajo del personal y porque se negocian y acuerdan con los sindicatos. Las relaciones laborales son, en el fondo, la política de las organizaciones con sus propios miembros por conducto de sindicatos. Políticas paternalista. Se caracteriza por fácil y rápida aceptación de las reivindicaciones de los trabajadores, sea por inseguridad, incapacidad o incompetencia de las negociaciones con los líderes sindicales. Política autocrítica. Se caracteriza por la postura rígida e improvista de la organización, la cual actúa de forma arbitraria y legalista al hacer solo concesiones dentro de la ley o de acuerdo a sus propios intereses. Políticas de reciprocidad. Se basa en la reciprocidad entre la organización y el sindicato. El objetivo es constituir un acuerdo y atribuir al sindicato toda la responsabilidad de vigilar que las partes no violen las cláusulas pactadas. Política participativa. Se caracteriza por considerar que las relaciones laborales involucran al sindicato y a los trabajadores por un lado, y a la organización, sus dirigentes y sus supervisores por el otro, lo que propicia una evaluación amplia y objetiva de cada reivindicación o situación en cuanto a su variabilidad, naturaleza. Para la acción sindical. El sindicato de empleados puede utilizar varios medios de acción para presionar las organizaciones. La huelga. Una huelga es el derecho de toda la persona a obtenerse de trabajar como medio para presionar al empleador y conseguir una reivindicación de interés general. En general, la huelga presenta una ruptura de relaciones entre capital y trabajo ocasionada por un conflicto de intereses entre patrones y empleados. Medios para piquetes. Son grupos de huelguistas que tratan de allegarse a sus colegas e impedir que los empleados que deseen trabajar entren, incluso coaccionan a quienes no se han adherido a la huelga. Piquetes en la entrada de la empresa. Para impedir el ingreso al trabajo. Piquetes en puntos estratégicos. Por donde debes pasar los empleados a efecto de impedir que ingresen al trabajo. Formas ilícitas de presión sindical. Dentro de las formas ilícitas de presión sindical por parte de los trabajadores podemos señalar. 1. Huelgas simbólicas. Una paralización colectiva de corta duración y sin abandonar el centro de trabajo. 2. Huelga de advertencia. Es una interrupción súbita del trabajo durante un lapso determinado. 3. Tortuguismo. También llamado huelga blanca porque el trabajo se efectúa con lentitud o en condiciones técnicas no adecuadas. Piquetes. Para la acción patronal. En las organizaciones también aprovechan ciertos medios de presión contra los trabajadores como el cierre temporal o la lista negra. 1. Cierre temporal, lockout, o huelga patronal. Se trata de un paro patronal, es decir, del cierre temporal de la empresa determinado por sus dirigentes o por el sindicato patronal como medio de precisión en las negociaciones sindicales con sus empleados.
2. Lista negra. La lista negra es una relación de trabajadores despedidos por sus acciones sindicales, la cual se distribuye a todas las empresas afiliado a determinado sindicato patronal con el propósito de que se defiendan negando la admisión a las personas, medios